La selva que contiene el aliento. El aire mismo deja de respirar. En los corredores más profundos de la naturaleza más antigua del mundo, donde la cuenca del Amazonas se disuelve en sombra perpetua y los bosques de Bengala vibran con una electricidad invisible. Dos obras maestras de la evolución comparten la misma agua oscura, la misma maleza temblorosa, el mismo calor sofocante. Ninguna fue diseñada para ceder. Ninguna fue diseñada para perder. Y en algún lugar del silencio de esa catedral verde donde ambas existen ahora mismo, una confrontación más antigua que la memoria humana está a punto de comenzar de nuevo. Si alguna vez miraste a los ojos de algo salvaje y sentiste que el mundo entero se reducía a un único punto de terror absoluto, esta serie fue hecha para ti. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos una nueva historia que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Este canal existe para mostrarte lo que la naturaleza esconde, lo que los libros no cuentan, lo que ningún zoológico puede replicar. Un clic, y ya formas parte de algo extraordinario. No te vayas sin suscribirte. La anaconda verde se mueve como un secreto. No anuncia su presencia. No hay rugido, ni destellos de color en el verde profundo, ni llamado de advertencia desde el dosel de árboles que cuelga sobre ella. Simplemente existe. Un cable viviente de músculo y escamas que puede extenderse más de 6 metros desde su cabeza roma y pesada hasta su cola afilada, y superar los 250 kilogramos de maquinaria biológica enrollada y paciente. Los científicos clasifican a la anaconda verde, Eunectes murinus, como la serpiente más pesada de la Tierra. No la más larga, ese título pertenece a la pitón reticulada del sudeste asiático, pero sí la más maciza, la mejor construida, la más capaz de generar una presión aplastante que ningún animal terrestre fue diseñado para sobrevivir. En los cauces del Amazonas y la cuenca del Orinoco, la anaconda no simplemente vive, preside. No necesita velocidad, no necesita veneno ni alas ni el estruendo de cascos en estampida. Solo necesita paciencia, una virtud refinada durante 65 millones de años de presión evolutiva, mucho antes de que los primeros felinos verdaderos abrieran los ojos en este planeta. Todo el cuerpo de la anaconda es su arma. Desde la mandíbula que se estira alrededor de presas mucho más anchas que su propio cráneo, hasta los dientes curvados hacia atrás, diseñados no para masticar, sino para impedir la huida, hasta los 4 enormes lazos musculares que pueden comprimir la caja torácica de una víctima con una fuerza superior a 90 libras por pulgada cuadrada. Esta no es una depredadora que persigue, es una depredadora que se convierte en la trampa. Y en una selva donde cada sombra puede ser un anillo de músculo y cada superficie tranquila puede ser una boca en espera, la paciencia es el arma más letal de todas. Antes de continuar, déjanos un comentario ahora mismo. Si estuvieras caminando por el Amazonas al atardecer y vieras una anaconda de ese tamaño enroscada en la orilla frente a ti, ¿cuál sería tu primer instinto? La mayoría dice que correría. Casi nadie lo hace de verdad, pero algo más se mueve por este mismo territorio. Algo de ojos ámbar y rayas de fuego que no espera. Algo que presiona el pecho contra la tierra fría cuando acecha, que puede escuchar un latido a través de 5 centímetros de maleza, que pasa de un agachamiento inerte a un sprint letal en menos de un segundo. El tigre de Bengala no comparte su territorio. Lo reclama, lo talla, lo marca con olor y arañazo y un sonido tan grave que viaja por el suelo antes de alcanzar cualquier oído. En los Sundarbans, ese vasto laberinto de mareas donde el bosque de Bengala se encuentra con el Golfo de Bengala y las raíces del manglar se hunden en el barro negro del río como los dedos de gigantes enterrados. Los tigres y los grandes constrictores no coexisten como conviven los ciervos y los pavos reales. Se toleran. Y tolerar, en el mundo de los depredadores, siempre es temporal. La humedad aquí no es clima, es una presencia, una presión que se asienta sobre cada superficie y se niega a marcharse. Los insectos se mueven en lentas constelaciones luminosas sobre la línea del agua.
El barro respira. Las raíces gotean. En algún lugar bajo la superficie parda del río, algo enormemente largo y oscuro está perfecta, absolutamente inmóvil. En algún lugar entre la arquitectura de sombras de los árboles más altos, algo ámbar y negro y devastador observa la misma agua, lee el mismo silencio, saca las mismas conclusiones lentas. Ambos son depredadores ápice. Ambos han dominado este suelo durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización humana. Ambos tienen cero experiencia evolutiva de dar marcha atrás. Y la pregunta que cada biólogo de fauna silvestre acampado junto a estos ríos, cada investigador de conservación adentrándose en este agua con una cámara, cada equipo documental conteniendo el aliento al borde de la oscuridad, ha formulado en un susurro, es la misma pregunta que se está formando en tu mente ahora mismo. ¿Qué ocurre realmente cuando se encuentran? Dinos en los comentarios a quién estás apostando ya, tigre o anaconda. Danos tu predicción antes de ver la evidencia, y volveremos a ella al final. La respuesta puede sorprenderte más de lo que esperas. La selva no da respuestas fácilmente. Solo se profundiza. El agua solo se oscurece. Y en algún lugar del espacio entre dos pares de ojos que observan, la confrontación biológica más dramática del planeta ya está comenzando a tomar forma. Tigre, nacido para reinar, se mueve por el bosque como el fuego se mueve por la hierba seca. Bajo, rápido, inevitable, consumiendo todo a su paso sin disculpa ni vacilación. El tigre de Bengala no es simplemente un depredador ápice en el sentido taxonómico. Es un depredador ápice en el sentido filosófico más profundo. Un animal tan perfectamente construido para el negocio de matar que cada uno de sus rasgos físicos se lee como un manual de campo sobre la dominancia. Para entender qué sucede cuando un tigre se encuentra con un gran constrictor, primero debes entender exactamente qué es un tigre. Y cuando lo hagas, nunca volverás a mirarlo de la misma manera. Un tigre de Bengala macho adulto, Panthera tigris tigris, alcanza aproximadamente 1 metro a la altura del hombro y se extiende hasta 3 metros desde el hocico hasta la base de la cola. Su peso oscila entre 180 y 260 kilogramos, con individuos excepcionales que rozaban los 300. La mandíbula del tigre de Bengala genera una fuerza de mordida de aproximadamente 1050 libras por pulgada cuadrada, suficiente para quebrar el fémur de un búfalo adulto, suficiente para seccionar las vértebras cervicales de un gaur que supera al tigre en 400 kilogramos. Ningún otro gran felino genera más fuerza de aplastamiento por unidad de peso corporal en una mordida dirigida. Los dientes caninos, que a veces alcanzan 7 centímetros de longitud, no son instrumentos de corte. Son anclas diseñadas para sujetar, comprimir y desarticular todo aquello sobre lo que se cierran. Las zarpas delanteras son quizás aún más extraordinarias. Un solo zarpazo del miembro delantero de un tigre macho adulto, impulsado por un ensamblaje de hombro que genera fuerzas superiores a 1 tonelada métrica de impacto, viaja a velocidades documentadas de entre 40 y 50 millas por hora. Investigadores de vida silvestre que estudian ataques de tigres han registrado casos en los que un único golpe de zarpa dislocó las vértebras cervicales de un gran ciervo antes de que el animal pudiera reaccionar. Las garras retráctiles, mantenidas con filo de navaja al estar enfundadas cuando no se usan, pueden alcanzar 10 centímetros en los individuos más grandes. Son armas de anclaje, agarre e inmovilización de todo lo que la zarpa ha golpeado. Imagina un zarpazo viajando a 50 millas por hora con la fuerza de más de 1 tonelada métrica detrás. Dinos en los comentarios, ¿crees que incluso el cráneo de una anaconda de 6 metros podría soportar ese impacto? La mayoría de las personas tiene un instinto muy definido sobre esto. Comparte el tuyo antes de seguir leyendo. El tigre es también, contrariamente a lo que la mayoría intuye, un nadador excepcionalmente capaz. A diferencia de la mayoría de los félidos, los tigres buscan activamente el agua, persiguiendo presas a través de canales amplios, y en los Sundarbans
nadando hasta 29 kilómetros entre islas sin dificultad. Esto tiene una importancia enorme en una confrontación con un constrictor acuático. La mayor ventaja táctica de la anaconda, el agua, no es terreno seguro para el tigre como lo sería para un león o un leopardo. El tigre entra al agua voluntariamente. La comodidad en una pelea se traduce directamente en velocidad de reacción. Los tigres han interactuado con grandes serpientes a lo largo de toda su historia evolutiva. Los relatos de los naturalistas Jim Corbett y Kenneth Anderson describen tigres matando grandes pitones de roca indias con un patrón consistente, circulando a distancia segura, luego lanzando un único y explosivo ataque frontal que inmovilizaba la cabeza de la serpiente bajo ambas zarpas simultáneamente, seguido de una mordida sostenida en la región cervical. El tigre entiende a algún nivel biológico que el peligro de una serpiente reside en su capacidad de moverse. Elimina esa capacidad y la pelea termina. Los datos modernos de trampas cámara del Parque Nacional de Ranthambore respaldan este panorama. Las cámaras de vida silvestre han captado múltiples incidentes de tigres de Bengala que se encuentran con pitones de roca indias, y en 2 casos confirmados matando pitones de más de 3 metros. El comportamiento es revelador. El tigre nunca muestra la agresión descuidada que despliega ante presas unguladas. Él es concentrado, medido, profundamente atento, realizando una evaluación compleja de riesgo en tiempo real que lo separa de la mayoría de los demás depredadores ápice. El tigre de Siberia, Panthera tigris altaica, añade otra dimensión. Más grande en promedio que el de Bengala, con machos que superan regularmente los 270 kilogramos, su capa de grasa subcutánea proporciona una protección significativa contra el trauma externo. Un tigre siberiano de 300 kilogramos presenta un problema de constricción matemáticamente significativo. Cuanto mayor es la presa, mayor es la presión necesaria para comprimir completamente el tórax. Incluso la anaconda más grande tendría dificultades para mantener la fuerza necesaria a lo largo de toda la circunferencia de ese cuerpo. Y sin embargo, a pesar de toda su arquitectura extraordinaria, el tigre no es invulnerable. Su velocidad es su salvación en la mayoría de los encuentros, pero la velocidad requiere espacio. Y en los entornos densos, enmarañados y encharcados donde los grandes constrictores eligen vivir y cazar, el espacio es exactamente lo primero que desaparece. Antes de pasar a la serpiente, danos tu predicción honesta en los comentarios. En tierra, en un claro abierto con plena libertad de movimiento, ¿gana el tigre o gana la serpiente? Cuéntanos qué piensas y por qué. La variable del terreno resulta ser el factor más determinante de todo este enfrentamiento, y volveremos a tus respuestas. Anaconda, más antigua que el miedo. Antes de que el primer tigre abriera sus ojos ámbar sobre un mundo tembloroso, la serpiente ya estaba aquí. Mucho antes de que la familia Felidae se ramificara durante el Oligoceno, antes de que los primeros ancestros con dientes de sable merodearan por praderas antiguas, el linaje de los constrictores ya había completado decenas de millones de años de perfeccionamiento. Las serpientes como orden biológico, serpentes, aparecieron por primera vez hace aproximadamente 100 millones de años. Los ancestros del constrictor moderno emergieron hace unos 65 millones de años, en el preciso momento en que el impactor de Chicxulub puso fin al reinado de los dinosaurios y despejó el escenario ecológico para nuevos protagonistas. La anaconda no evolucionó para sobrevivir el mundo moderno. Evolucionó desde las ruinas de un mundo que ya no existe, y sobrevivió todo lo que vino después. La anaconda verde, Eunectes morinus, es la expresión suprema de todo lo que el linaje constrictor descubrió a lo largo de esos millones de años. Una hembra grande. Las hembras de esta especie crecen significativamente más que los machos, un rasgo poco común llamado dimorfismo sexual de tamaño invertido. Puede alcanzar longitudes superiores a 8 metros en casos extremos registrados, aunque la hembra grande promedio mide entre 4 y 5 metros y medio. Una hembra adulta grande de anaconda
puede superar los 250 kilogramos. Una masa de músculo, órganos y escamas comprimida en una sección transversal del cuerpo de aproximadamente 30 centímetros en su punto más ancho. Aproximadamente el 80% de la masa total de la anaconda consiste en los potentes músculos constrictores dispuestos en bandas estratificadas alrededor de su esqueleto axial. Es músculo organizado en un motor para un único propósito específico. Un momento antes de continuar. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Lo que viene a continuación, la mecánica exacta de cómo mata la anaconda, es exactamente el tipo de contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Este es el canal donde la ciencia se convierte en algo que sientes en el pecho. Un clic en suscribirse y activas la campana. No te pierdas lo que viene. La pitón reticulada, Python reticulatus, añade otra dimensión. Presente en toda el Asia meridional y el sudeste asiático, precisamente en los ecosistemas que los tigres también habitan, la pitón reticulada ostenta el récord como la serpiente más larga del mundo. Especímenes verificados han superado los 7 metros. Un espécimen medido en 7 metros con 67 centímetros sigue siendo uno de los individuos de serpiente más largos registrados de forma fiable en la historia natural documentada. A diferencia de la anaconda, construida para la emboscada acuática, la pitón reticulada combina una longitud extraordinaria con una fuerza formidable y un patrón de escamas iridiscentes que la vuelven prácticamente invisible bajo la luz filtrada del bosque. Su distribución se superpone directamente con el territorio de los tigres de Bengala e Indochino en toda India, Sumatra, Borneo y la península malaya, convirtiéndola, en términos de probabilidad pura de encuentro, en el animal más relevante en este enfrentamiento. Aquí hay una pregunta que la mayoría de la gente nunca ha considerado. ¿Cuál crees que es más peligrosa para un tigre? ¿La anaconda cazando desde el agua o la pitón reticulada cazando desde el suelo del bosque? Deja tu respuesta en los comentarios y explica tu razonamiento. La diferencia de terreno cambia todo sobre cómo comienza la pelea. La forma en que caza la anaconda es un estudio en la eliminación del esfuerzo. No acecha como acecha un tigre, quemando calorías en kilómetros de persecución de presas en movimiento. En cambio, se posiciona en un cruce de río, un abrevadero, la base de un árbol visitado con frecuencia, y se convierte en parte del paisaje. Su coloración, un patrón moteado de manchas negro oscuras sobre un fondo verde marrón, rompe su silueta tan completamente que los investigadores han caminado a menos de 2 metros de grandes anacondas sin detectarlas. Cuando la presa se acerca, el ataque de la anaconda no es el movimiento lento y pesado que su masa sugiere. Los análisis de cámara de alta velocidad documentan que la secuencia completa del ataque tarda entre 80 y 150 milisegundos, más rápido de lo que el ojo humano puede seguir, más rápido que el parpadeo humano. La constricción mata con más eficiencia de lo que la mayoría entiende. La suposición común, que la serpiente aprieta hasta que la presa se asfixia, ha sido corregida por la investigación moderna. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Biology descubrió que la constricción no mata principalmente a través del fallo respiratorio, sino del paro circulatorio. La presión ejercida por los anillos de la anaconda, medida entre 90 y 110 libras por pulgada cuadrada, es suficiente para detener el corazón directamente, comprimiendo la cavidad torácica tan severamente que el ciclo cardíaco no puede completarse. La muerte puede ocurrir en menos de 2 minutos. La última experiencia de la presa no es quedarse lentamente sin aire. Es una presión total e inmediata que el sistema cardiovascular no puede superar. La fuerza de aplastamiento también es dinámica. Cada vez que la presa exhala, cada vez que el pecho se contrae momentáneamente, la anaconda aprieta sus anillos exactamente en esa medida, elevando la presión con cada ciclo respiratorio. La presa nunca obtiene más espacio, solo obtiene menos. Esto es la constricción como ingeniería, un sistema mecánico de eficiencia progresiva e implacable,
probado en el campo durante 65 millones de años, sin necesidad de ninguna modificación significativa. Los anillos apretándose un poco más con cada exhalación, sin aflojar jamás, cerrándose siempre. ¿Qué crees que ocurre en el cuerpo del animal presa en esos segundos finales? Cuéntanoslo en los comentarios. Esta es una de las secuencias más escalofriantes del mundo natural, y queremos saber cómo te llega a ti. Chocan. El primer contacto. Cada encuentro comienza antes de que ninguno de los dos animales vea al otro. Comienza en los nervios, en el lenguaje químico del aire, en las vibraciones infinitamente sutiles que viajan a través del agua y el suelo para anunciar la presencia de algo grande, vivo y cercano. El tigre detecta a la serpiente primero en casi todos los casos documentados, no a través de la visión, aunque la visión binocular del tigre es aproximadamente 6 veces más sensible que la humana en condiciones de poca luz, sino a través de la extraordinaria sensibilidad de sus vibrisas, los largos bigotes sensoriales que registran cambios de presión en el aire, con una precisión que los neurólogos de vida silvestre describen como una forma efectiva de tacto remoto. El tigre sabe que algo va mal antes de poder nombrar qué va mal. Y esa ambigüedad, saber sin saber, es el estado cognitivo más peligroso que puede habitar un depredador. La anaconda no detecta al tigre principalmente a través de la vista. Su visión, aunque adecuada para localizar movimientos grandes, no es su herramienta sensorial primaria. En cambio, la anaconda usa su lengua bífida, que puede lanzar hasta 400 veces por minuto durante el escaneo activo del entorno, para recoger partículas químicas microscópicas y entregarlas al órgano de Jacobson en el techo de la boca, uno de los sistemas de detección biológicos más sensibles del mundo vertebrado. La anaconda lee la presencia del tigre como un músico lee una partitura, en capas, con matices, con complejidad armónica. Construye un retrato químico tridimensional de su visitante que se aproxima con una precisión que hace que el rastreo olfativo humano parezca primitivo. Piénsalo. La anaconda construyendo un retrato químico completo del tigre antes de que ninguno de los dos animales pueda verse. ¿Eso cambia tu percepción de cuál animal tiene la ventaja en los momentos iniciales del encuentro? Cuéntanoslo en los comentarios. La psicología del primer contacto resulta ser tan importante como la física de la pelea en sí. Cuando los dos animales finalmente hacen contacto visual, lo que sigue es una de las secuencias más estudiadas del comportamiento de fauna tropical. Los investigadores de campo describen consistentemente la misma fase inicial: distancia y evaluación. El tigre no carga, la anaconda no ataca. Ambos entran en un estado de atención suspendida y elevada que los etólogos de vida silvestre describen como reconocimiento depredador a depredador. Un reconocimiento cognitivo de que el organismo que está delante no es presa. Es un rival. Los rivales requieren un cálculo completamente diferente. El lenguaje corporal del tigre en este momento es inconfundible. La cola se mueve en arcos lentos y deliberados. No el aleteo rápido que señala irritación, sino el barrido amplio y controlado que señala máxima concentración. Las orejas rotan hacia adelante. Las pupilas se dilatan por completo. La cabeza desciende hasta que el mentón queda casi a la altura del pecho, y todo el peso se desplaza hacia atrás sobre los cuartos traseros, cargando los enormes músculos de las patas con energía potencial que puede liberarse en un salto hacia adelante en menos de 60 milisegundos. Esto no es agresión todavía. Es el cuerpo convirtiéndose en un instrumento de precisión. La respuesta de la anaconda es igualmente específica. Si está en el agua, su posición preferida, comienza un reposicionamiento lento casi imperceptible, retirando más masa bajo la superficie mientras mantiene la cabeza y el tercio anterior sobre la línea del agua. Esto reduce su perfil visible mientras carga toda la masa corporal en una posición enrollada para el máximo despliegue de ataque. En tierra, la respuesta difiere. Primero quietud absoluta, explotando su camuflaje, antes del lento posicionamiento en curva ese del cuerpo frontal que señala inminente disposición para atacar.
Los encuentros reales documentados de tigre-serpiente en India proporcionan algunos de los datos de comportamiento más valiosos disponibles. En la Reserva Tigre de Kanha, las cámaras de vida silvestre instaladas a lo largo de los corredores ribereños han capturado múltiples incidentes de tigres de Bengala, encontrando pitones de roca indias. En prácticamente todos los casos registrados, la fase inicial del encuentro duró entre 45 segundos y 3 minutos antes de que cualquiera de los animales se moviera decisivamente. Ambas especies realizan lo que los investigadores llaman exhibición de amenaza ritualizada, posturas y micromovimientos que comunican tamaño, disposición y determinación sin comprometerse con el riesgo del enfrentamiento real. En los Sundarbans, los guardabosques han documentado al menos 11 avistamientos confirmados, separados de encuentros tigre-pitón desde que comenzó el registro detallado en la década de 1980. En 6 de estos incidentes, el tigre retrocedió antes de que se produjera ningún contacto físico. En 3, o sea, Otsuchopan, Eres, fue la serpiente la que retrocedió. En los 2 restantes se produjo contacto, y esos 2 encuentros formarán el núcleo de lo que sigue en este documental. 6 de cada 11 veces, el tigre fue el primero en retroceder. ¿Te sorprende? Sorprendió a casi todos los investigadores de fauna silvestre que estudiaron estos números. Escribe tu reacción en los comentarios. ¿Esperabas que el tigre mantuviera su posición en todo momento? Y si el tigre retrocedió, ¿qué te dice eso sobre cómo evalúa el peligro? La guerra psicológica entre estos 2 animales, la lectura mutua de intenciones, la prueba de nervios, el cuidadoso manejo de la distancia, es un fenómeno de comportamiento real, medible y documentado. Ambos están realizando evaluaciones complejas de riesgo en tiempo real, sopesando el beneficio potencial de una pelea contra el coste catastrófico de una lesión grave. Y en ese cálculo, la selva vuelve a contener el aliento. Ataque. ¿Quién golpea primero? La quietud se rompe sin advertencia. Así es siempre como ocurre. Un momento el aire está cargado de tensión suspendida entre 2 depredadores ápice bloqueados en evaluación mutua. Y al siguiente el mundo es movimiento e impacto y la física brutal de 2 sistemas de matar evolucionados chocando a plena potencia. La pregunta de quién ataca primero tiene una respuesta estadísticamente consistente que sorprende a la mayoría cuando la escucha. En los casos documentados donde se inició contacto físico, el gran constrictor fue el primero en moverse en aproximadamente el 65% de los encuentros registrados. La serpiente ataca primero. Entender por qué revela algo fundamental sobre la lógica estratégica integrada en la biología de ambos animales. La anaconda y la pitón reticulada atacan primero por una razón arraigada en la fría lógica evolutiva. El sistema predatorio completo del constrictor está cargado al inicio, diseñado para ganar en los 2 primeros segundos o no ganar en absoluto. Si la serpiente puede poner sus anillos alrededor de una porción significativa del cuerpo de la presa antes de que se haya montado una respuesta física completa, la pelea está efectivamente decidida antes de que haya comenzado de verdad. El constrictor no gana a través del combate sostenido. Gana a través de la aplicación inmediata y total de fuerza antes de que el oponente se haya orientado completamente hacia la amenaza. Cada fracción de segundo que pasa después del primer contacto, sin que un anillo se asegure alrededor del cuerpo objetivo, reduce la probabilidad de éxito de la serpiente. Por eso ataca primero. La arquitectura de su victoria lo exige. Esa lógica estratégica, atacar primero y ganar de inmediato, o no atacar en absoluto, se aplica a mucho más que la biología de las serpientes. ¿Te suena ese principio de algo que conoces sobre competición, conflicto o supervivencia? Deja tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar qué conexiones estás estableciendo. La mecánica del ataque es asombrosa en velocidad y precisión. Los análisis de cámara de alta velocidad de los ataques de anaconda, publicados por herpetólogos de la Universidad de Cincinnati y el Instituto de Investigación Tropical Smithsonian,
Documentan que la secuencia completa del ataque tarda entre 80 y 150 milisegundos desde el movimiento inicial hasta el contacto. El parpadeo humano promedio tarda entre 150 y 400 milisegundos. El ataque de la anaconda es más rápido de lo que el ojo puede seguir. Lo que revelan las cámaras a cámara lenta es extraordinario. La curva S del cuerpo delantero desenrollándose como un resorte liberado. La cabeza impulsándose hacia adelante, con la boca abriéndose al máximo ángulo de apertura en los últimos 30 milisegundos. Los dientes curvados hacia atrás, enganchándose en la superficie objetivo al contacto. Y simultáneamente, en esa misma ventana de menos de un segundo, el primer anillo del cuerpo comenzando a enrollarse alrededor del objetivo. El primer anillo es el decisivo. Si asegura una sección amplia del cuerpo de la presa, particularmente el pecho o la garganta, la probabilidad de la anaconda de lograr la compresión completa aumenta drásticamente. Si falla o asegura solo una extremidad, la respuesta de la presa puede interrumpir toda la secuencia antes de que pueda completarse. Miles de personas están viendo esto contigo en este preciso momento. Forman parte de una comunidad que ama la naturaleza en su forma más pura y más brutal. Únete a ellos, suscríbete al canal y activa la campana. El algoritmo no siempre te mostrará lo que mereces ver, pero si activas las notificaciones, nosotros nos aseguramos de que no te pierdas nada. Mereces verlo todo. La respuesta del tigre al ataque entrante es el momento más extraordinario de toda esta confrontación. El zarpazo, esa arma de impacto a 50 millas por hora, es el contramovimiento principal del tigre en los milisegundos iniciales. Los investigadores de vida silvestre que analizan las respuestas del tigre a los ataques de serpientes lo describen como un arco reflejo de velocidad excepcional. En el momento en que el sistema sensorial del tigre registra el movimiento de la serpiente, una vía neural que evita el procesamiento consciente impulsa la zarpa más cercana hacia la trayectoria del ataque entrante. Esto no es una decisión, es un sistema. Y contra la cabeza de una serpiente que viaja a la velocidad del ataque de una anaconda, una zarpa de tigre en contramovimiento a 50 millas por hora crea un impacto de violencia considerable. En los casos documentados revisados por investigadores de la Wildlife Conservation Society, los tigres que interceptaron con éxito el ataque inicial de una pitón con un golpe de zarpa fueron observados tambalear a la serpiente, perturbando su posición corporal, rompiendo la curva S y en al menos un caso documentado impulsando el impulso de la serpiente hacia atrás contra el suelo con suficiente fuerza para aturdir temporalmente al animal. El seguimiento del tigre, una mordida dirigida a la cabeza o al cuello de la serpiente mientras está desorientada, se ejecuta dentro del mismo segundo. Cuando esta secuencia se completa con éxito, el tigre gana. Cuando el ataque inicial de la serpiente evita la zarpa y logra su objetivo de anillo, la dinámica cambia por completo. 10 segundos. En los primeros 10 segundos de esta pelea, el resultado completo puede decidirse en cualquier dirección. Si tuvieras que apostar por lo que ocurre, el tigre intercepta y contramuerde, o el anillo de la anaconda se asegura y comprime. ¿Qué elegirías? Cuéntanoslo en los comentarios con tu razonamiento. La siguiente parte está construida sobre lo que sucede cuando la apuesta va a favor de la serpiente. Las imágenes reales de cámaras de vida silvestre en Sumatra y Malasia documentan al menos 3 encuentros confirmados de tigre pitón de los últimos 15 años donde se capturó en película la fase de ataque inicial. En 2 de los 3 incidentes, la respuesta de la zarpa del tigre fue lo suficientemente rápida como para perturbar el primer ataque de la serpiente. En 1, no lo fue. Ese único incidente forma la evidencia documental para la secuencia más escalofriante de toda esta historia. Lo que sucede cuando los anillos se cierran y el tigre no puede escapar. El anhelo. Cuando gana la serpiente, hay un tipo particular de oscuridad que se asienta sobre una escena cuando un constrictor logra el compromiso total.
No la oscuridad de la noche ni la sombra del bosque, sino una oscuridad más silenciosa, más absoluta, la ausencia de lucha donde debería haber lucha. En el momento en que los anillos se cierran y el cuerpo del animal presa queda abarcado en 3 o 4 planos simultáneamente, algo fundamental cambia en la naturaleza del encuentro. Ya no es una pelea, es un proceso. Y los procesos, a diferencia de las peleas, siempre terminan de la misma manera. Los casos documentados de grandes constrictores que abruman a grandes felinos no son comunes, pero tampoco son tan raros como la mayoría cree. Existen en la literatura científica, en los registros de guardabosques e investigadores de campo, y en una pequeña pero verificada colección de grabaciones de trampas cámara de los bosques del sudeste asiático. Lo que estos casos revelan es que el resultado no está determinado solo por el tamaño, ni solo por la fuerza, ni siquiera solo por la velocidad. Está determinado por la geometría del enfrentamiento. Específicamente, si el constrictor logra el contacto de anillo completo a través de la región torácica antes de que el animal presa haya montado resistencia efectiva. Cuando esa geometría se logra, la matemática fisiológica se vuelve inequívoca. El caso mejor documentado de un gran constrictor derrotando a un gran felino involucra a una pitón reticulada y un leopardo en Sulawesi, Indonesia, capturado en una cámara de monitoreo de vida silvestre en 2009 y estudiado por investigadores del Instituto de Ciencias de Indonesia. El leopardo, una hembra adulta estimada en 40 a 50 kilogramos, fue matada y parcialmente ingerida por una pitón reticulada estimada en aproximadamente 5 metros de longitud. Las imágenes de la cámara muestran el ataque inicial ocurriendo en un cruce de agua donde la pitón había estado en posición de emboscada durante varias horas. La respuesta del leopardo fue rápida y violenta. 3 golpes de zarpa distintos visibles antes de que los anillos de la pitón lograran el compromiso torácico completo. Pero el cuerpo frontal de la pitón ya había envuelto 2 lazos alrededor del vientre y el pecho del leopardo antes de que esas respuestas de zarpa comenzaran. En 22 segundos desde el ataque inicial, la resistencia visible del leopardo había cesado. En 4 minutos, los anillos se habían bloqueado completamente. En 12 minutos, el leopardo estaba muerto. 22 segundos desde el ataque hasta el cese de resistencia en un leopardo de 40 kilogramos. Escala eso a un tigre 3 a 5 veces ese tamaño. ¿La matemática mejora o empeora para la serpiente? Piénsalo cuidadosamente antes de responder, porque la relación entre el tamaño de la presa y la eficiencia de la constricción no es lineal. Cuéntanos tu análisis en los comentarios. Aquí es donde comienza el verdadero debate de biomecánica. Lo que sucede fisiológicamente dentro de esos 22 segundos es la secuencia médicamente más precisa y simultáneamente más perturbadora en la biología de los depredadores. La presión de constricción no simplemente aplasta, comprime la cavidad torácica de manera que impide directamente la función cardíaca, reduciendo el espacio en el que el corazón puede completar su ciclo de generación de presión. El corazón es una bomba de presión que requiere espacio físico para operar. Cuando la presión torácica circundante supera la capacidad del corazón de expandirse contra ella durante su fase de llenado, el ciclo cardíaco se interrumpe. Esto no es paro cardíaco inducido por el dolor. Es un fallo mecánico. El corazón no puede encontrar el espacio que necesita para llenarse. Vacila. Luego se detiene. El tigre dentro del anillo enfrenta un problema compuesto que sus extraordinarios dones no pueden resolver completamente. Sus garras, aunque devastadoras contra el tejido blando, no pueden seccionar el cuerpo de un gran constrictor en un solo golpe. Los músculos que rodean el esqueleto axial de la anaconda están tan densamente estratificados, tan continuamente reforzados por vainas de colágeno, que incluso los golpes repetidos de garras no logran la disrupción mecánica inmediata que crearía espacio de escape. Los dientes caninos de un tigre pueden, y de hecho, infligen heridas graves en el cuerpo de un constrictor durante la fase de anillo. Los investigadores de campo han documentado cicatrices curadas consistentes con mordidas de tigre
en grandes pitones que sobrevivieron encuentros. Pero morder a través de la columna vertebral de una serpiente, mientras la serpiente ha logrado el compromiso completo alrededor de tu propio cuerpo, requiere impulsar esos caninos de 7 centímetros a través de varios centímetros de tejido resistente. Extremadamente difícil cuando tu propia caja torácica está siendo comprimida a 90 o 110 libras por pulgada cuadrada. El comportamiento de rodamiento que usan los grandes felinos dentro de un anillo, girar, rodar, intentar crear desventaja mecánica, es efectivo en las primeras etapas cuando la compresión aún no está completamente establecida. Una vez que una gran anaconda ha aplicado toda su masa corporal a través de 4 lazos, cada uno ejerciendo fuerza torsional independiente, la geometría se vuelve autorreforzante. Cada movimiento que hace la presa para escapar tiende a apretar en lugar de aflojar la configuración. El sistema nervioso de la serpiente monitorea la tensión a través de mecanorreceptores distribuidos a lo largo de todo su cuerpo y responde a la resistencia aumentando la compresión. Cuanto más lucha la presa, más apretado se vuelve el anillo. Esto no es accidental. Es el producto de 65 millones de años de perfeccionamiento. Cuanto más luchas, más aprieta. ¿Hay algún escenario natural que puedas imaginar más completo en su diseño de trampa? Cuéntanoslo en los comentarios. Y más importante, ¿qué tendría que hacer el tigre diferente desde el primer segundo para evitar este desenlace? La respuesta a esa pregunta es exactamente lo que cubrimos a continuación. Uitáis el contraataque, cuando gana el felino. Pero el anillo no siempre se cierra, y cuando falla, cuando la velocidad, el instinto y el poder explosivo del tigre impiden que la serpiente logre el compromiso completo, lo que sigue es una de las inversiones más asimétricas del mundo natural. El mismo animal que representaba la aniquilación total dentro de los anillos del constrictor se convierte, en el espacio abierto de un compromiso roto, en algo cercano a imparable. La capacidad del tigre para la violencia neurológica y dirigida, para acabar una pelea a través de un único acto de destrucción precisamente colocado, está en su punto más letal cuando la serpiente ha perdido su ventaja principal, y el tigre sabe exactamente dónde apuntar. El comportamiento documentado de los tigres matando grandes serpientes sigue un patrón tan consistente a través de diferentes regiones y subespecies que los etólogos de vida silvestre creen que representa una plantilla predatoria genéticamente codificada en lugar de comportamiento aprendido individualmente. Cuando un tigre logra una posición dominante, lo que significa que ha perturbado el ataque inicial, ha mantenido la libertad de sus zarpas delanteras y cuartos traseros, y ha reducido la distancia hasta la cabeza de la serpiente al alcance de golpe, apunta al cuello y la base del cráneo. Siempre. Las vértebras cervicales, en la porción estrecha del cuello donde el cráneo transita al cuerpo más grueso, son la vulnerabilidad estructural que los dientes caninos del tigre están perfectamente proporcionados para explotar. Una mordida que logre agarre en las vértebras cervicales e impulse esos caninos de 7 centímetros a través de la vaina muscular hasta el hueso puede seccionar la médula espinal completamente. La muerte es instantánea. El tigre va al cuello. Siempre al cuello. ¿Por qué crees que la evolución fijó ese objetivo específico? La mayoría de las personas asume puro instinto sin preguntar por qué se desarrolló ese instinto. Cuéntanos tu teoría en los comentarios. La respuesta conecta con algo más profundo sobre cómo los depredadores codifican el aprendizaje generacional en la biología. Los casos en que los tigres han matado exitosamente grandes pitones están documentados tanto en registros históricos de historia natural como en datos modernos de trampas cámara. Jim Corbett, cuyos relatos de primera mano sobre el comportamiento del tigre de Bengala en los bosques de Kumaon siguen siendo algunos de los registros de observación más confiables de la era anterior a las cámaras. Describió en su obra de 1944 una observación directa de un tigre matando una pitón de roca india de aproximadamente 4 metros. El relato describe al tigre circulando a unos 3 metros de distancia,
luego lanzando un único ataque explosivo hacia adelante que inmovilizó la cabeza de la pitón contra el suelo bajo ambas zarpas simultáneamente, seguido de una mordida sostenida en la región cervical, mantenida durante más de 40 segundos hasta que la pitón cesó todo movimiento. Los datos modernos de Trampas Cámara de Sumatra respaldan el mismo panorama. En imágenes capturadas por investigadores de la Wildlife Conservation Society en el ecosistema Leuser, uno de los últimos lugares de la Tierra donde tigres, orangutanes, elefantes y grandes pitones comparten el mismo bosque, un joven macho de tigre de Sumatra fue filmado matando una pitón reticulada de aproximadamente 3,5 metros en 2016. El compromiso completo duró 68 segundos desde el movimiento inicial hasta la muerte de la pitón. Inmovilización de la cabeza con la zarpa, seguida de mordida cervical sostenida, exactamente como Corbett describió décadas antes. Lo que fue adicionalmente notable: el tigre usó sus zarpas traseras para inmovilizar los anillos del cuerpo agitado de la serpiente durante la matanza, evitando cualquier posición de enrollamiento en su respuesta defensiva. La velocidad es la ventaja categórica absoluta del felino en cualquier encuentro abierto. Un tigre puede mover su zarpa desde el reposo hasta la extensión completa en menos de 60 milisegundos. El arco de reacción desde la detección de amenaza hasta la respuesta física completa se mide en menos de 100 milisegundos en estudios de comportamiento controlados. Estos números describen un depredador cuyo tiempo de respuesta cae por debajo del umbral en el que incluso un constrictor de ataque rápido puede adaptarse a medio movimiento. Los cachorros nacidos de tijesas en territorio de pitones aprenden a manejar serpientes. Los investigadores de vida silvestre que observan grupos familiares de tigres en Sumatra e India han documentado el comportamiento de las tijesas específicamente orientado hacia la educación con serpientes. Instancias de madres que demuestran comportamiento de circulación y apuntamiento a la cabeza cerca de ubicaciones de serpientes detectadas mientras se posicionan entre la serpiente y los cachorros. Esta es una transmisión de comportamiento activa y deliberada. La tigresa está enseñando. Los cachorros están aprendiendo evaluación enfocada en lugar de pánico. La diferencia entre un tigre que sobrevive un encuentro con un constrictor y uno que no lo hace. Las tijesas que protegen a sus cachorros de los constrictores representan la versión más explosiva de esta confrontación. Cuando hay cachorros presentes, el umbral de pelea de la tigresa cae a cero. No circulará y evaluará. Cargará contra la serpiente con una directitud y ferocidad cualitativamente diferente de cualquier otro comportamiento en el repertorio del tigre. En los Sundarbans, los guardabosques han reportado al menos 4 incidentes de tigesas matando activamente grandes pitones cerca de sus guaridas. En los 4 casos, el compromiso fue inmediato, dirigido y extraordinariamente violento. La serpiente muerta en menos de 2 minutos. Si este video te ha llegado al alma, si has sentido esa mezcla de fascinación y vértigo al ver cómo la naturaleza lleva la violencia a su forma más perfecta, entonces imagina lo que te espera en los próximos episodios. Esto no termina aquí. Suscríbete ahora, activa la campana, no dejes que el algoritmo te robe lo que mereces ver. Este canal trae una historia nueva cada semana, y cada una está construida para que no puedas dejar de mirar. Formas parte de esto. No te vayas. Una tigresa cargando contra una pitón de 5 metros sin vacilación, sin evaluación, con fuerza total e inmediata. ¿Puedes pensar en algún otro escenario natural donde el instinto protector produzca ese nivel de violencia explosiva y dirigida? Cuéntanoslo en los comentarios. Y dinos, ¿saber esto cambia cómo piensas sobre quién gana en definitiva el enfrentamiento general? ¿Viste? ¿Quién gana realmente? La pregunta ha estado con nosotros desde el principio. A través de 8 partes de evidencia documental, datos biológicos, grabaciones de trampas cámara y análisis de comportamiento, ahora finalmente podemos responderla. No con la simplicidad satisfactoria de un ganador declarado,
porque el mundo natural no funciona en esos términos limpios y dramáticos, sino con el peso de datos reales, ciencia real y observaciones reales de los lugares donde estos animales realmente viven y ocasionalmente, definitivamente, se encuentran. Comencemos con los números. Una gran hembra de anaconda verde pesa hasta 250 kilogramos. Un gran tigre de Bengala macho pesa hasta 260 kilogramos. Estos animales están más equilibrados en masa de lo que la mayoría se da cuenta. La pitón reticulada, más ligera por metro, pero superando a la anaconda en longitud total del cuerpo, presenta una amenaza diferente. En un constrictor, la longitud se traduce directamente en área de superficie de anillo, lo que significa que una serpiente más larga puede abarcar más del cuerpo de un animal presa simultáneamente. La fuerza de constricción de la anaconda, medida entre 90 y 110 libras por pulgada cuadrada, es enorme aplicada a un humano, un ciervo o un caimán. Aplicada a un tigre, esa misma presión opera sobre un área de superficie mucho mayor distribuida a través de un cuerpo mucho más pesado. La física de la eficiencia de constricción se degrada a medida que aumenta la masa de la presa, porque la relación entre el área de superficie de constricción y el volumen de la presa se vuelve menos favorable. Un tigre requiere que la anaconda despliegue esencialmente toda su longitud corporal en configuración de anillo, dejando a la serpiente con capacidad limitada para ajustarse si el tigre muerde o rueda. Antes de que entreguemos el veredicto final, haz que tu predicción cuente ahora mismo. Escribe tu respuesta en los comentarios. En tierra con espacio completo, gana el tigre. En agua poco profunda en el borde de la orilla, gana la anaconda. ¿Estás de acuerdo con esa división? ¿O domina uno de los animales en ambos entornos? Cuéntanoslo y explica tu razonamiento. Fijaremos la respuesta más reflexiva. La variable del terreno es el factor único más determinante en este enfrentamiento. En tierra, en bosque abierto, praderas o terreno despejado, la ventaja de velocidad del tigre está completamente operativa. Puede maniobrar, desplegar su zarpazo a plena ventaja biomecánica y desengancharse del compromiso de anillo parcial de una manera que el lento reposicionamiento de la anaconda no puede seguir. Los datos de encuentros verificados en tierra muestran tasas de supervivencia del tigre superiores al 70% en casos donde el compromiso completo de anillo no se logró en los primeros segundos. En el agua o en el borde del agua, la dinámica se invierte decisivamente. La anaconda en el agua es más rápida, no más lenta. La flotabilidad elimina el coste energético de mover su masa, y la libertad tridimensional significa que la serpiente puede acercarse desde abajo, desde el lado, desde ángulos no disponibles en tierra plana. El tigre en el agua pierde su ventaja principal, la tracción en suelo sólido que permite la potencia explosiva completa. Los resultados documentados en el borde del agua muestran tasas sustancialmente más altas de éxito de la serpiente. El factor sorpresa es la variable final. En la mayoría de los casos documentados donde grandes constrictores abrumaron a grandes felinos, la emboscada jugó un papel decisivo. La pitón o la anaconda atacaron desde la ocultación antes de que pudiera activarse la fase de evaluación del felino. Elimina el tiempo de advertencia y la primera experiencia del tigre en el encuentro ya es ser enrollado. Dale al tigre plena conciencia y el felino gana más del 60% de las veces a través de ambos terrenos. El predictor único más consistente del resultado no es el tamaño, ni la fuerza, ni siquiera la velocidad. Es cuál animal logró la posición de primer golpe, y si ese primer golpe entregó la geometría de compromiso que su sistema predatorio requiere para ganar. Este enfrentamiento no tiene un campeón universal. Tiene un campeón de terreno y un campeón de sorpresa, y son animales diferentes. La anaconda es la heredera de un sistema biológico con 65 millones de años de historia. El tigre es el producto de apenas 3 a 4 millones de años de evolución Felidae, y sin embargo ha desarrollado un sistema predatorio de tal velocidad y precisión que puede superar esa ventaja de 65 millones de años en las circunstancias adecuadas. Que estas dos trayectorias se encuentren en la misma orilla
en el mismo crepúsculo ámbar y produzcan encuentros genuinamente inciertos en su resultado, es la declaración más notable sobre el diseño evolutivo que el mundo natural tiene para ofrecer. Ninguno de los dos animales existe hoy en números seguros. La población silvestre del tigre de Bengala se sitúa en menos de 3.000 individuos. La cuenca amazónica de la anaconda pierde cientos de miles de hectáreas de bosque cada año. El enfrentamiento entre estos dos animales es antiguo, absoluto y extraordinario, pero el enfrentamiento por su supervivencia en el mundo moderno es el que más importa. Te hemos llevado a través de 8 partes de este viaje, a través de la biología, el comportamiento, los encuentros documentados y la realidad biomecánica. Ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has visto? ¿Fue el mecanismo de paro cardíaco por constricción? ¿El zarpazo del tigre a 50 millas por hora? ¿El hecho de que el tigre retrocedió primero en más de la mitad de los encuentros observados? ¿O algo que nunca esperabas encontrar? Escribe tu respuesta abajo con detalle. Queremos leerla. Comparte este video con alguien que ame la vida salvaje. Y dinos en los comentarios qué enfrentamiento quieres que cubramos a continuación. La selva está llena de preguntas. Nosotros estaremos aquí